En este video vamos a hablar un poquito en cuanto a dos conceptos que van muy de la mano, múltiplos y divisibilidad. Entonces, para eso primero vamos a ver en el libro cuál es el significado que se le da a lo que es un múltiplo. Según nuestro texto, corresponde al producto que se obtiene al multiplicar dicho número por algún número natural. Entonces, a mí me gusta, como ustedes saben, dar muchos ejemplos. Entonces, vamos a desglosar esto por partes para que podamos entender un poquito mejor, bien, la definición formal. Entonces dice, un múltiplo de un número natural corresponde al producto. Es decir, un múltiplo siempre es un producto. Y un producto, recordemos que es un resultado. Por lo tanto, vamos aquí a subrayar esto, de que nosotros sabemos de que un múltiplo, entonces, es siempre un producto. ¿Y qué es un producto? Es el resultado de multiplicar dos números. Bien, entonces vamos a ir entendiendo la primera parte. Me está diciendo que un múltiplo es un producto, es decir, es un resultado, entonces, que se obtiene al multiplicar dicho número, es decir, un número que yo escoja, por otro número. Por lo tanto, si me están diciendo que es el múltiplo de un número, vamos a dar un ejemplo básico, ¿bien? Tengo el número 3. Entonces, vamos a ver quiénes son los múltiplos del número 3. Van a ser todos los resultados, es decir, todos los productos que yo obtenga al tomar mi número 3 y multiplicarlo por algún otro número. Por ejemplo, aquí voy a dar el 2. Este número yo lo inventé para encontrar a un múltiplo, es decir, 3 por 2 me da 6. Entonces, el 6 es un múltiplo del 3. ¿Por qué? Porque el 6 es el producto entre el 3 y otro número. Es decir, es el resultado de haber multiplicado mi número original, que era el 3. Este número fue el número original al cual yo le estaba buscando múltiplos. Bien, vamos a dar otro ejemplo entonces. Vamos a encontrar otro múltiplo del 3. Entonces, yo voy a tomar mi número y voy a buscar otro múltiplo, otro número que sea distinto del que ya encontré, que es el 6. Por lo tanto, yo lo voy a multiplicar, por ejemplo, por 3. 3 por 3 me da 9. Ah, entonces, el 9 también es un múltiplo del 3. Por lo tanto, aquí ya tengo dos múltiplos. Ah, entonces aquí alguno de ustedes debe estar pensando, profe, entonces, ¿existe más de un múltiplo? Sí, existe más de un múltiplo para un número. Bien, vamos a dar otro ejemplo entonces para que vayamos entendiendo esto. Bien, vamos a tomar el número 5 ahora. Y vamos a encontrar dos múltiplos del número 5. Entonces yo voy a tomar mi número 5 y voy a multiplicarlo por algún número que a mí se me ocurra, por otro número natural. Por ejemplo, voy a multiplicar por el 3. Uy, número 3. 5 por 3 me da 15. Ah, repasemos entonces lo que estábamos diciendo en un comienzo. Aquí yo tomé el 5. Y yo al 5 quiero encontrar cuáles son sus múltiplos. Entonces yo tomé mi número 5, se fijan aquí, yo tomé mi número 5 y lo multipliqué por otro número, por otro. Y eso me dio un número nuevo y ese número es el 15. Por lo tanto, el 15, como es el producto, es el resultado, el 15 es múltiplo del 5. Bien, vamos a buscar otro número porque les dije que íbamos a tomar dos, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar el 5 por otro número. Vamos a aumentar un poquito las tablas, ¿ya? Por el 8. Ah, 5 por 8 me da 40. Por lo tanto, el 40 también es un múltiplo del 5. Y así yo puedo encontrar múltiplos simplemente al multiplicar mi número original, el que yo estoy buscándole los múltiplos, multiplicar ese número por cualquier otro número natural y voy a encontrar todos sus múltiplos. Espero que con este ejemplo les haya podido como ayudar un poquito en cuanto a qué son los múltiplos. Ahora vamos al siguiente contenido que yo les dije que íbamos a ver. Entonces nosotros ahora también necesitamos ver un poquito qué es la divisibilidad. Bien, entonces para eso yo voy a retomar un poquito, también voy a sacar esto también que está en el libro de ustedes. Espero que se lo hayan llevado para la casa. Si no, podemos proporcionárselo por fotos, por PDF, de la forma en que más les acomode a ustedes. Entonces, para eso, para poder ver la divisibilidad, necesito otro concepto más, que se llaman factores. Entonces, leamos lo que está aquí en el texto. Dice, los factores de un número natural corresponden a uno o más pares de números naturales, cuyo producto es igual a dicho número.
Entonces, voy a tomar los ejemplos que yo les di delante. Yo tomé el 5, ¿se acuerdan? Y yo encontré los múltiplos de esto, ¿se acuerdan? Tomé el 5 y lo multipliqué por 3. Esto parece una resta, pero es un por. Lo multipliqué por 3 y eso me dio 15, ¿recuerdan? Entonces yo había dicho de que el 15 era múltiplo del 3, ¿cierto? Por lo tanto, según esta definición, vamos a llamar factores, vamos a subrayar esto, vamos a llamar factores de un número a los elementos que se están multiplicando. Es decir, aquí tengo un factor, es decir, aquí hay un elemento que se está multiplicando y aquí tengo otro factor, porque me está diciendo a uno o más pares de números. Es decir, tienen que ser siempre dos o más números. Entonces, a ellos nosotros les vamos a llamar factores. Vuelvo a repetirlo, a dos o más números que se están multiplicando. Eso se llaman factores de un número. Bien, por lo tanto, veamos cómo podemos encontrar algunos factores. Recordemos, aquí necesito algo de quinto, necesito saberme bien las tablas. Entonces, voy a tener, por ejemplo, el número 28. Y yo quiero encontrar cuáles son los factores del número 28. Entonces, para poder encontrar cuáles son los factores del número 28, yo necesito primero saber qué números yo los multiplico y me dan 28. Entonces aquí es cuando yo necesito recordar, ¿el 28 en qué tabla estaba? Quiero que está la tabla del 4, me va a decir alguno. Otro me va a decir, pero tío, profe, está la tabla del 7. Ambos me sirven. Veamos. Recordemos, son dos números o más que me den 28. Veamos. Alguno quizás pensó en 4 por 7, ¿cierto? Perfecto. Aquí tengo dos factores. Tengo el 4 y tengo el 7. Y esos son factores del número 28. ¿Por qué? Porque si yo multiplico el 4 con el 7 me dan 28. Pero ¿el 4 tendrá factores? El 4, es decir, el 4, ¿podré encontrar dos o más números que yo los multiplique y me den 4? Parece que puedo encontrar el 2 por 2, ¿cierto? Pero 2 por 2 me da 4, por lo tanto, voy a escribir el 7. Fíjense de que yo aquí al 28 encontré más factores de los que había tenido originalmente. Por lo tanto, el 28 yo también lo puedo escribir como 2 por 2 por 7. Y ahí yo encontré todos los factores que me dan al número 28. Bien, y vamos a ver en el futuro de que esto, que nosotros acabamos de hacer recién, tiene un nombre específico, bien, que se llaman factores primos, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Hasta aquí son algunas de las cosas que nosotros vamos necesitando para llegar al último punto que yo les había dicho, que era la divisibilidad. Entonces, voy a recapitular un poco. Primero, nosotros partimos viendo que son múltiplos, bien, los múltiplos son el producto que se obtiene, es decir, es un resultado de multiplicar dos o más números, es decir, son factores, al encontrar factores. Y los factores que son dos o más números que yo los multiplico para obtener otro. Bien, como por ejemplo aquí tenemos el caso del 28. Encontré el 4 y encontré el número 7 y al multiplicar estos dos números me dieron 28. Pero con el mismo ejemplo, nosotros nos dimos cuenta de que también hay más factores que me dan 28. Por ejemplo, 2 por 2 por 7. Entonces tengo 3 factores que también me dan 28, porque yo les dije de que pueden haber siempre 2 o más. Con esto estamos listos para entrar en la última parte que habíamos dicho, los divisores. Que muy bien, algunos tienen que estar pensando que viene de la palabra dividir. Entonces veamos qué dice el libro de ustedes para que podamos ir de la mano con esto. Dice, los divisores de un número natural son aquellos números naturales que lo dividen en forma exacta. Al decir que es de forma exacta, quiere decir que el resto siempre me da 0. En este caso, nosotros podemos utilizar la división, sí, pero vamos a aprender de que hay algunos criterios que nosotros podemos utilizar para determinar si es que un número mayor es divisible por otro. Bien, vamos a encontrar algunos criterios, es decir, vamos a encontrar algunas formas de poder encontrar estos divisores sin tener que hacer la división. ¿Se puede, tío? Sí, sí se puede hacer. Entonces vamos a eso, ¿ya? Vamos a tomar el mismo número, 28, que estábamos usando recién. Y yo quiero encontrar algún número que cuando lo divida me dé exacta la división, es decir, que mi resto me dé 0.
Entonces, para esto vamos a usar lo que ya habíamos ocupado un poquito anterior, que se llaman los factores. Ah, ¿recuerdan ustedes cuáles eran los factores del 28? Habíamos quedado en que teníamos 3 o podían ser 2, ¿cierto? Vamos a ocupar los primeros que hayamos usado. Tenemos el 4 y teníamos también el 7. Recuerda que esos dos eran los factores, el 4 y el 7 los separé por una coma para poder ordenarlos, ¿bien? No es que sea 4,7, es el 4 y es el 7. Entonces tenemos dos factores ahí, ¿cierto? Ah, y aquí yo quiero preguntarles, si estos eran mis factores, si yo los divido, ¿me dará exacto? Veamos. 28 dividido 4. Al hacer esta división, adivinen qué pasa. Esto me da justo 7. Ah, porque yo ya había encontrado sus múltiplos. ¿Cuánto era 7 por 4? Para poder contestar esto era 28. Por lo tanto, cuando yo el 28 lo divido en 4, me da exactamente 7. Es decir, fíjense que si yo al 28 lo divido entre 4, me va a dar justo lo que me estaba sobrando, me da 7. Ah, veamos con el otro ejemplo, con este mismo número que teníamos. También nosotros habíamos dicho de que el 4 también lo podríamos escribir como 2 por 2, ¿cierto? Entonces el 28 yo también lo podía escribir como 2 por 2 por 7, ¿cierto? Eso era la forma en que nosotros podíamos escribir el 28, que estos eran factores, es decir, el 28 es múltiplo del 2 y del 7, ¿bien? Basta con que yo tome uno de ellos, uno de mis factores, y yo sé automáticamente que porque es un factor, automáticamente esto es un divisor del 28. Por lo tanto, el 28 yo podría dividirlo por 2 y lo que me quedó es mi resultado. Entonces, veamos, 28 dividido en 2 y el resultado va a ser eso que está aquí, que es 2 por 7, que eso sería 14. ¿Se fijan? Entonces, el 28 es divisible por 2, también por el otro 2 y también por el 7. Por lo tanto, esos son divisores. Entonces, los divisores son todos aquellos números que dividen a otros de forma exacta, es decir, el resto me tiene que dar 0. Para eso existen varios criterios que yo ya se los voy a enviar para que ustedes los puedan repasar un poquito. Hasta aquí es donde yo quería explicarles lo que significa que sean divisores. Vamos a ver entonces los divisores. Vamos a tomar un número un poquito más grande, ¿bien? Los divisores del número 54. ¿Cómo nosotros podríamos encontrar los divisores del número 54? Bien, hay dos métodos que nosotros podemos utilizar. El primero es el que hemos estado utilizando hasta ahora, y el otro son los criterios que yo les dije que les iba a nombrar. Eso va a ser un poquito en el futuro, pero por ahora vamos a centrarnos un poquito en los factores para que este concepto de factor tenga un poquito más de utilidad. Vamos a encontrar los factores del número 54. Tío, ¿pero qué eran los factores? Recordemos, los factores son aquellos números que yo los multiplico y me dan 54. Veamos. ¿Qué número me podría dar 54? ¿Se acuerdan que les dije que había que aprenderse las tablas bien? A ver, ¿qué número podría estar? ¿En qué tabla podría estar el 54? Me tinca que está la tabla del 6. A ver, 6 por 9, ¿cuánto me da? 54 efectivamente. Entonces aquí yo tengo dos factores. 6 por 9. Entonces quiere decir de que el 6 es un divisor del 54 y también el 9 es un factor del 54. Y aquí viene mi otra pregunta. ¿El 6 y el 9 tendrán a su vez otros factores? Es decir, el 9 y el 6 tendrán números que yo los multiplico y me dan 6 y números que los multiplico y me dan 9. Claro, veamos. El 6. ¿Qué números puedo multiplicar yo para que me den 6? 2 por 3. Y el 9. ¿Tendré dos números que multiplicados me den 9? Sí, por supuesto. Dos números que multiplicados me den 9. 3 por 3. Veamos. El 2 es un divisor de 54, ¿cierto? Y el resultado sería esa multiplicación que está aquí. Veamos. 3 por 3,
9, y 9 por 3, 27. Por lo tanto, el 2 es un divisor de 54 y el resultado me da 27, que es el resultado de dividir 54 entre 2. Veamos otro ejemplo. Es el que ya habíamos visto antes. 2 por 3 me da 6. Y 54 dividido entre 6 me da 3 por 3, que es 9. Entonces ahí tenemos otros dos divisores del 54. Veamos otro. Vamos a tomar estos tres números. 2 por 3 me da 6. Y 6 por 3 me da 18. Entonces, el 18 es otro divisor del 54. ¿Y cuánto me daría el resultado? Es lo que no estoy usando. Por lo tanto, me daría 3. Ahora, ¿cómo puedo comprobar yo que eso está bien? Multiplicar 18 por 3. Y eso efectivamente me da 54. Entonces, para ir resumiendo, los divisores del número 54, cuando nosotros descompusimos este número en sus factores, nos dimos cuenta de que tenía el número 2, el número 3, el número 3 y otro número 3. Y aquí es cuando nosotros nos dimos cuenta de que el 2 era un divisor del 54, de que el número 6 era otro divisor del 54, de que el número 18 era otro divisor del 54. Por lo tanto, vamos a ir anotándolos en este orden. Nos dimos cuenta de que teníamos el 2, además teníamos el 3, 6, además teníamos el número 9 como divisor del 54, 18, 27. Se fijan que son todas las multiplicaciones que yo soy capaz de hacer con los números que tengo disponibles aquí. Y fíjense de que además yo voy a tener otros dos números como divisores del 54, que son el mismo número 54. 2 por 3 me da 6, 6 por 3 me da 18 y 18 por 3 me da 54. Por lo tanto, si yo multiplico todos esos números, también obtengo el número 54, que es divisor del mismo número. Por lo tanto, como regla nueva en este momento, tenemos de que todos los números son divisibles por sí mismos. Aquí me está faltando otro número que nosotros no habíamos contemplado, que es el número 1, porque además todos los números son divisibles también por 1. De esta forma es que nosotros hemos encontrado todos los divisores del número 54. Para poder probar cada uno de estos divisores, basta que nosotros podamos dividir al 54 por cualquiera de estos números y nos vamos a dar cuenta de que siempre lo van a poder dividir de forma exacta. Para poder concluir, los divisores son todos aquellos números que son capaces de dividir a un número de forma exacta, es decir, que el resto de esta división es igual a 0. Para poder encontrar esos divisores es que nosotros podemos descomponer nuestro número original, en este caso que nosotros teníamos el 54, lo descomponemos en factores tal como nosotros lo hicimos aquí, y nosotros de aquí vamos multiplicando algunos de estos factores y vamos encontrando números. Y esos números que vamos encontrando, por ejemplo el 2, por ejemplo el 3 con el 3 que me da 9, todos estos números también representan otros divisores del 54. Bien chicos, espero haberles podido ayudar con esto. Cualquier duda, pregunta, pueden conseguirse mi número de teléfono y pueden preguntarme directamente por ahí. Espero de verdad haberles ayudado con esto. Sé que no es lo mismo que estemos en clase, para mí también es nuevo el tener que explicar de esta forma, pero ya se los dije, cualquier duda, pregunta, no duden en hacerlo, que voy a estar aquí para poder ayudarles. Eso, espero que estén muy bien y les dejo con un abrazo, pero antes de despedirme también quería dejarles con una invitación de que ustedes puedan averiguar cuáles son todos los divisores del número 42. Entonces me despido con esa pequeña tareita para ustedes, con este pequeño desafío, y espero que los puedan encontrar. Bien, estamos hablando en un tiempo más y con esto me despido. Que les vaya muy, pero muy bien. Chaito.